Bueno, vamos a ir con la última intervención de esta mañana. Tenemos con nosotros a Luis Martín Arias. Muchas gracias, Luis, por venir, que ya sabemos que eres un hombre muy ocupado. Luis es también un gran amigo, vicepresidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo, de la que ya hemos estado hablando durante la mañana. Él además es profesor de la Cátedra de Cine de Valladolid, que es la Cátedra de Cine decana en España. Y bueno, ha publicado infinidad de publicaciones. Os sonará casi todo, sobre todo los que sois alumnos míos de grado y de doctorado, un libro que siempre suelo recomendar para esto de iniciarse en el análisis textual, que es El cine como experiencia estética. Él es el autor, Luis Martín Arias. Cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo, y entro en materia. Yo soy muy obediente y me gusta atenerme a lo que se me dice, ¿no? Al título de estas jornadas, y por tanto voy a hablar de la angustia. Ahora bien, voy a dejar de lado la angustia desde el punto de vista del psicoanálisis. En mi opinión, Freud, con este término, como con tantos otros, dice cosas totalmente contradictorias que no tienen nada que ver entre sí. De hecho, el término de angustia que utiliza Freud hasta 1926 no tiene absolutamente nada que ver con la señal de angustia, la angustia de castración, tal y como lo utiliza Freud a partir del 26. Y si ya hablamos de Lacan, pues esto ya es todavía más problemático, porque Lacan, en su seminario 10, titulado La angustia, precisamente, y no lo digo yo, lo dice Jacques Alain Miller, y es una idea generalmente admitida en el campo lacaniano, aprovecha para dar el giro lacaniano, y según Alain Miller, directamente deja atrás el Edipo, la castración, al padre, nada más y nada menos, y es precisamente bajo este paraguas de la angustia, en el seminario 10, para dar el paso hacia el objeto A, hacia la reivindicación del deseo de la mujer, etcétera, ¿no? Es como dice Alain Miller en un libro que tiene en la editorial Gredo sobre introducción a este seminario de Lacan, de la angustia. Lacan pasa del mito del Edipo, se desembaraza de él totalmente, a la topología, ¿no? Esa topología pseudomatemática que a mí no me interesa, es decir, hay un giro ideológico. Y yo con la ideología, y esa es una propuesta que voy a hacer ahora, pues me pongo el traje del ébola, aíslo en un compartimento de idioseguridad nivel 4 a esa infestación que hay en todos los textos, en todos los discursos, y creo que hay que tratarla con mucho cuidado y muy protegidos. Entonces, bueno, por supuesto es muy interesante analizar el giro ideológico en Lacan, pero creo que interferiría completamente en lo que a mí me interesa. A mí me interesa el concepto de angustia y voy a enfocar mi conferencia desde el punto de vista filosófico. Por supuesto, en el campo de la filosofía hay que referirse a Kierkegaard. Kierkegaard relaciona la angustia con la libertad. Muy interesante. Si no fuéramos libres, no sentiríamos angustia. Y además con la conciencia o la autoconciencia. Y pone la metáfora del abismo, que es muy pertinente. Dice, frente al abismo sentimos temor, yo diría que óntico, ante el ente, que es el abismo, la cosa, nos podemos caer, nos podemos matar, sentimos temor. Pero, dice Kierkegaard, y esto es lo interesante, temblor. El temblor de ser capaces de tirarnos por el abismo. El temblor de ese deseo que habita en nosotros de suicidarnos inmediatamente y arrojarnos al abismo. El temblor de la libertad de hacerlo o no hacerlo. Temor y temblor, ahí está el núcleo mismo de la angustia, en ese mareo de libertad. Kierkegaard utiliza este término muy interesante, mareo de libertad. Y por supuesto el otro gran filósofo que aborda el tema de la angustia es Martin Heidegger. Heidegger dice que la angustia hace patente la nada, introduce la nada, que es algo que Parménides en toda la metafísica occidental había quedado de lado. Si la metafísica es el ente y es el ser, la nada, y no pinta nada. Pero Heidegger, en ese giro que da a la metafísica, reivindica la nada. Dice, de aquello de y aquello por lo que nos hemos angustiado era realmente nada. En efecto, la nada misma, en cuanto tal, estaba allí en el momento de la angustia. Por supuesto, esto daría lugar también a ese otro gran filósofo que fue Jean-Paul Sartre, y ese libro clave en el siglo XX, que es El ser y la nada. Por cierto, hablando de infecciones ideológicas, estos dos grandes filósofos, Heidegger políticamente
fue un nazi toda su vida, de mucho cuidado, más nazi que Hitler, y Sartre maoísta, ¿no? Y amparó el genocidio de Pol Pot, lo excusó con su discurso. O sea, cuidado con ese virus tremendamente infectivo. La nada. Conciencia. Si articulamos a Kierkegaard, la angustia procede de la conciencia, tener conciencia, y a Heidegger, la angustia surge ante la nada, no la causa nada. De ahí viene esa famosa frase de Heidegger, la nada nadea. La nada nadea. Es porque tenemos conciencia, somos el único ser vivo, el único animal que tenemos conciencia de nuestra propia muerte. El lenguaje nos ha dado cosas maravillosas, cosas tremendamente útiles que nos han llevado a dominar y a poner freno a esa naturaleza maligna, tremendamente maligna y tremendamente antihumana de la que se hablaba antes, gracias al lenguaje, a las herramientas que nos proporcionan, que son siempre significantes. Toda herramienta siempre es un significante, pero al mismo tiempo nos ha dado una maldición. Somos el único mamífero que sabemos que vamos a morir. Y de ahí que todos los paleontólogos dicen, bueno, el homínido propiamente humano, el neandertal, el desinnovano, las 2 o 3 especies de homínidos que podemos considerar humanos en esta época, desinovanos, neandertales y homo sapiens, empiezan a enterrar a sus muertos. Hacen un tratamiento simbólico enterrando a sus muertos. Eso es un enterramiento neandertal porque tenemos conciencia de la muerte. Luego vamos a hacer una filogénesis del lenguaje, porque a mí me interesa enfocar este tema de la angustia desde la filosofía, pero una filosofía que, como dice Richard Rorty, tenga en cuenta el giro lingüístico. No se puede filosofar en el siglo XX, no se podía filosofar a finales del siglo XX y mucho menos en el siglo XXI sin tener en cuenta el lenguaje, sin hablar del lenguaje, sin tener en cuenta el giro lingüístico del pensamiento occidental. Por supuesto, ahora, dentro de esa ideología de la que se ha hablado aquí, que es el ecologismo, el animalismo, se reivindica que los animales tienen lenguaje. Toda la etología actual está continuamente, y ahora hace poco, ayer o anteayer, en el periódico un estudio sobre la cultura de los chimpancés, porque tienen herramientas y tal. ¿Cómo que tienen lenguaje los animales? Por supuesto, no hay ser vivo que no tenga lenguaje. Incluso los árboles, las plantas, podríamos explicarlas este esquema típico de la teoría de la comunicación. Las plantas emiten, hoy lo sabemos, casi todas las plantas, unos compuestos orgánicos volátiles que van por el aire y informan a otras plantas si están sufriendo estrés. Cuando talamos un árbol, el árbol emite compuestos orgánicos volátiles que mandan un mensaje a los árboles que están al lado y esos árboles reaccionan. Es decir, que hay un emisor, el árbol, que emite compuestos orgánicos volátiles, un receptor, otro árbol que lo recibe y reacciona además siguiendo este esquema por las raíces. Otras sustancias se transmiten a través de las raíces y si las raíces están muy próximas se comunican. Por supuesto, todos los animales se acogen a ese sistema de comunicación. Una hormiga, cuando encuentra comida, emite un mensaje, otra hormiga la recibe. Por supuesto que hay mensaje entre los animales. Eso no lo vamos a discutir. Ahora, ¿una hormiga es autoconsciente? ¿Hay conciencia en la hormiga? Es donde está la diferencia. Por eso, el problema es que estamos utilizando el mismo término, lenguaje, para 2 cosas que no tienen nada que ver. Una hormiga nunca va a ser autoconsciente. Ya de entrada, como dice Humberto Eco, nunca va a engañar a otra. Nunca le va a decir aquí hay comida, moviendo las antenas así o asado, o emitiendo feromonas. La otra viene y resulta que no hay comida porque le quería tender una trampa. El mal, en ese sentido, el mal específicamente humano, la mentira y el mal, que es algo específicamente humano, no existe. No existe en la naturaleza, que está, como decía Descartes, llena de automatismos. Son puros automatismos. Las hormigas salen a defender el hormiguero todas y todas se inmolan, todas. No existe la posibilidad de que una, como Arquiloco, en la guerra de Troya, Arquiloco, el poeta griego, tiró el escudo y salió corriendo. Bueno, mientras que Aquiles luchó hasta morir. Los seres humanos podemos ser Aquiles o Arquiloco, tirar el escudo y salir corriendo. Pero una hormiga no es ni Arquiloco ni Aquiles. Por supuesto, el lenguaje tiene algo de este automatismo animal, ¿no? Esto que está en todos los seres vivos, incluidas las plantas, y es lo que, y además mucho más desarrollado, por supuesto. En ese sentido somos el culmen de la evolución. Hemos desarrollado una capacidad instrumental que no tienen ni los chimpancés, ni las hormigas, ni los pájaros, desarrollando herramientas como esas a partir de la piedra, del sílex,
Luego, este lenguaje humano, que hay que diferenciar, por tanto, de todos los demás lenguajes de los seres vivos, es un lenguaje que nos ha dado un dominio objetivo del mundo, a cambio, un dominio absolutamente asombroso del mundo en el campo de la herramienta, del uso de herramientas, a cambio de darnos esa maldición que es la conciencia de la propia muerte. Todos vamos a morir, aunque intentemos no pensar en ello, vivamos de espaldas a ello, o intentemos enmascararlo, o intentemos de alguna forma taparlo. Ahora bien, igual que esa capacidad enorme del lenguaje humano de hacer herramientas, ha desarrollado una serie de tecnologías, la ciencia y toda la tecnología estaría en el plano superior, la conciencia de la muerte ha provocado una serie de prácticas que podemos agrupar fundamentalmente en dos. Luego tendríamos las herramientas tecnológicas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y del lado de la conciencia de la muerte, dos prácticas. Las prácticas simbólicas, de repente el Homo sapiens se cuelga adornos y hace flautas con huesos. Esto es algo que en los neandertales estaba muy limitado, los neandertales eran muy prácticos, cazaban y punto. Y no tenían adornos prácticamente, no tenían actividad simbólica, eran muy pragmáticos, muy prácticos y además muy ecologistas. Se comían a los muertos y luego enterraban solo los huesos para aprovechar las proteínas. Hacían reciclaje, pero tenían una débil actividad simbólica. El homínido que tiene una actividad simbólica, propiamente dicho, es el Homo sapiens, y una actividad guerrera. La guerra y el arte, la guerra y la religión, si se quiere, todas las prácticas simbólicas de arriba tienen que ver con la religión y con el arte, que es lo mismo en mi opinión, y la otra práctica es la política. El ser humano se convierte, por tener conciencia de la muerte, como dice Aristóteles, en el zoon politikon. Y como dice Carl Smith, y estoy totalmente de acuerdo, la política no es sino la forma que tenemos de llamar a la guerra, de otra manera. La política es la guerra, una guerra que, bueno, de momento, durante ciertas etapas, pues no genera sangre, no genera enfrentamiento violento, físico, bueno, siempre hay enfrentamiento físico en la política, digamos directamente como un enfrentamiento bélico, pero la polémica política, polemos es la guerra. Estamos condenados a polemizar, es decir, a guerrear unos con otros. Luego, la guerra y el arte son las consecuencias de esa conciencia de la muerte. Que, por tanto, podríamos establecer dos ejes noseológicos, ontológicos, pero bueno, no vamos a enrollar ahora con esto. Uno, de las prácticas simbólicas, que es el del arte y el de la religión. Otro, el político, que es el de la guerra. Es decir, que, en mi opinión, la conciencia de la muerte desembraga, palabra horrible, pero que la cojo de la semiótica, ¿no? Desembraga, activa, pone en función, activa dos funciones del lenguaje, de las tres que, en mi opinión, posee. La otra, la científico-técnica, la epistemológica la vamos a dejar de lado, la epistemología del campo noseológico. Activa dos funciones. La función de negación, esta es la primera. Si queremos vivir, tenemos que, de alguna forma, enmascarar, tapar la conciencia de la muerte. Y creamos la ideología que, como dijo Carlos Marx, es una falsa conciencia. Frente al mareo de libertad que decía Kierkegaard, como dice Carlos Marx, generamos una falsa conciencia. Frente a la conciencia que genera la angustia, una falsa conciencia que tapa, que borra lo real de la muerte y nos hace vivir alienados y tendencialmente felizmente alienados. Es lo que Heidegger llamaba el Dasein. Eso me interesa mucho, el concepto de Dasein. Ser ahí, se ha traducido el ser ahí, como está el ser en el mundo, pero impropio. Y al mismo tiempo activa otra función, que es la función poética, la función artística, la que desarrolla el arte, que es el afrontamiento, que diría Heidegger. Aquí toma la palabra de Heidegger, el afrontamiento de la angustia. Y la conciencia, no una falsa conciencia, una conciencia subjetiva, que no tiene nada que ver con la conciencia racional que nos permite desarrollar tecnologías y herramientas. Una conciencia subjetiva, es lo que yo llamo la función simbólica o poética y que podría corresponderse con lo que Heidegger llama el Dasein propio. Luego tenemos el Dasein propio, la existencia auténtica, el arte, y el Dasein impropio, la existencia inauténtica, que dice Heidegger y que yo coloco en el eje histórico, político, ideológico.
Luego, en un texto, ante todo texto, y más en un texto de la complejidad de Melancolía, y ya que nadie se asuste, ya empiezo con Melancolía, por fin, después de esta introducción, pero creo que era necesaria, encontramos los dos ejes, inevitablemente. Todo está contaminado por la política, somos el zoón político, todo está contaminado por la ideología, todo está inscrito en el contexto de su época, en el polemos. Antes se ha discutido aquí del feminismo, de la ideología feminista, ese es el polemos de nuestra época, ¿no? La guerra de nuestra época, a la que estamos fatalmente condenados. Pero, al mismo tiempo, no nos olvidemos del eje vertical, el eje de lo poético, el eje de la experiencia subjetiva. En Melancolía, en mi opinión, están los dos ejes, lógicamente. Uno, que tiene que ver con el tema de la angustia existencial, y que es el que yo voy a trabajar, y otro que tiene que ver con una ideología distópica de tipo apocalíptico, muy de moda también actualmente, las ideologías apocalípticas distópicas, que es una ideología más sobre la que podemos polemizar y que está presente en el texto. Ahora bien, y esto sería otra hipótesis, en todo texto artístico debe prevalecer el eje del Dasein propio, el eje de lo poético, el eje de la conciencia subjetiva, sobre el eje de lo político, sobre el eje de lo ideológico. Porque si no, sería otra cosa, sería un panfleto, un discurso político, un discurso periodístico, un ensayo de filosofía política, lo que queramos. Pero ya no sería un texto artístico. Es decir, no digo que la obra de arte pura exista, lo poético puro exista, aunque los grandes artistas tienden a ello. Digo que debe prevalecer sobre el contenido ideológico. Y en nuestro análisis nos debemos hacer cargo fundamentalmente de ese eje que es en el que yo me voy a centrar, el eje de lo poético, de la angustia existencial, de la experiencia subjetiva, del Dasein propio, de la existencia auténtica que diría Heidegger. En ese sentido, ¿Melancolía nos habla del fin del mundo? No nos engañemos. En ese sentido, en ese eje, digo, en el eje ideológico sí, en ese eje poético nos habla del fin de mi mundo, porque todos vamos a morir y el mundo acabará para nosotros. Cuando muramos, el mundo, todos estamos abocados a un fin del mundo. Cuando nosotros muramos, morirá el mundo, por supuesto. Como decía Ortega y Gasset, nuestra vida posee sin duda la formidable condición de que todas las demás realidades, todo lo demás, la circunstancia que decía Ortega, sean las que sean, van incluidas en ella, en nuestra vida, pues todas ellas existen para nosotros en la misma medida en que las vivimos. Esto es, en que aparecen dentro de nuestra vida. Luego, ¿de qué nos habla Melancolía? De una experiencia a la que todos estamos convocados, queramos o no queramos pensar en ella. ¿Habrá un fin del mundo? Sí, seguro, para todos los que estamos aquí, pero nuestro, subjetivo. Y de eso es lo que habla la película. En el DVD, por lo menos con el que yo he trabajado, de Cameo, hay un extra muy interesante en el que habla Lars von Trier. A mí no me interesa hablar del autor. Un error creo que cuando se hacen análisis textuales hablar del autor. Si la obra tiene importancia y nos interesa a las personas que estamos aquí, a miles de personas, a cientos de miles de personas, y seguramente Melancolía sea una película que seguirá interesando dentro de 20, 30, 40 años, es porque hay algo que trasciende a la individualidad concreta de su autor. Que como personaje puede ser interesante, pero yo se lo dejaría al margen del análisis del texto, el análisis o el psicoanálisis del autor. Pero en este DVD dice algo que me interesa. Lars von Trier dice que él ha pensado mucho cuando llegue la hora de su muerte y que lo que él quiere es sentirse bien ante la muerte, cuando llegue la muerte. Lo he imaginado muchas veces, si me sentiré bien o no en el momento de morir, pero nunca se sabe. Para eso, para elaborar esa angustia, desde luego, y estas son las escasas referencias que voy a hacer al autor, por supuesto, en el texto, el autor, la subjetividad del autor, que se puede analizar, pero es otra tarea, es otro campo de análisis, complementario totalmente de este. Pero yo me voy a referir al análisis textual del texto. Por eso he titulado mi conferencia un análisis textual del texto Melancolía. Esa subjetividad que ha estado ahí y que se construye en el texto, como dice Jesús González Requena, la subjetividad es el texto el que la construye en realidad,
se construye a través de figuras, que son los personajes. Y en una entrevista que le hacían en la revista de Calles de Cinema, en la edición española, en el año 2011, Lars von Trier decía que él aparece en sus películas como personaje a través de... se hace interpretar por una mujer, aunque luego dice, yo de las mujeres no sé nada, lo desconozco absolutamente todo. Me hago interpretar por una mujer como me podía hacer interpretar. Bueno, eso hay que tomárselo también con precaución. Efectivamente, Melancolía se abre en un fundido en negro, es el inicio de un mundo. ¿Qué mundo? El mundo textual, el mundo del texto, las 2 horas en que dura la película. Ese espacio-tiempo que cerrado ya, y por eso es muy interesante poder hacer un análisis de algo que está ahí ya en imágenes y en sonido, y va a estar ahí siempre. Como decía antes Lorenzo, nos tenemos que atener a eso, al margen de por qué está ahí, el caso es que está ahí. Un fundido en negro y un personaje, Justin, que mira a cámara y que tiene los ojos cerrados y los abre. Se abre la historia, nace un mundo, un personaje abre los ojos, mira, nosotros miramos con él, la cámara mira con él y el personaje mira a la cámara. Y aparece así esa obertura. Melancolía tiene 3 partes, no 2, 3 partes. Una obertura, la primera parte de Justin y la segunda parte de Claire. Una obertura que dura 8 minutos, nada más y nada menos, tiene 16 planos fijos y movimientos de cámara. En una película donde la cámara se está moviendo continuamente, está todo rodado cámara en mano y moviendo la cámara de un lado para otro sin trípode, pues esto es notable, ¿no? Que la obertura tenga planos totalmente fijos y movimientos de cámara. Y por supuesto esto funciona aquí como una ópera. Todas las óperas tienen una obertura donde van apareciendo los temas musicales que luego se van a repetir a lo largo de la ópera, ¿no? Del resto de la obra, que es como funciona la obertura en Melancolía. Son temas que van apareciendo ahí de una manera u otra, unos más metaforizados que otros, algunos de manera casi literal, como luego los vamos a ver, otros con una cierta elaboración metafórica, pero que son temas, núcleos temáticos de la película. Pero bueno, esos núcleos temáticos tienen una serie de características. Por ejemplo, es de noche, todos los planos son nocturnos, y no hay hombres, no hay ningún hombre. Hay 2 mujeres y un niño. Tenemos, por ejemplo, en ese plano, a la izquierda Justine, vestida de novia, a la derecha Claire, y en el centro un niño, Leo, el hijo de Claire. Bueno, como ha dicho Jesús González Requena, y creo que este es un análisis canónico, que cuando se hable de melancolía, vamos, hay un disparate, aunque en España ya sabemos que no se trabaja con mucha seriedad estos temas, pero cualquiera que trabaje melancolía pues se tiene ya que referir a este trabajo. Está recientemente publicado en Trama y Fondo número 36, que es un excelente análisis, en mi opinión, de Jesús González Requena. Y no es por hacerle la pelota que esté aquí presente, lo digo sinceramente. Es un excelente análisis. Y una de las cosas que dice, no voy a repetirlas, convoco a todos los presentes a que lean este análisis, porque yo voy a tocar alguna de las cosas que dice, porque es inevitable referirse a él, pero no las podré explicar en profundidad. En el artículo están perfectamente explicadas. Una de las cosas muy interesantes que dice Jesús, aunque no a propósito de esta imagen, pero lo dice a propósito de la película en sí, que en la película hay como una disociación en espejo. 2 mujeres y un niño en bisagra. 2 mujeres y un niño en bisagra. Y la segunda idea de Jesús es que estas 2 mujeres, esta disociación en espejo, se puede seguir en la película porque hay 2 conversaciones de Justine con Claire o de Claire con Justine, 2 en la primera parte y 2 en la segunda. Por tanto, tienen una estructura común en espejo, totalmente en espejo. Esas conversaciones tienen también una estructura, si analizamos lo que le dice en la primera parte Claire a Justine, y luego en la segunda parte, sobre todo, Justine es la que lleva la voz cantante, con una permutación. Tienen una estructura común que cada una de las hermanas trata a la otra como si fuera una niña pequeña. En la primera parte es Claire la que trata a Justine como si fuera una niña pequeña, que no se sabe comportar, y de hecho no se sabe comportar. Y en la segunda pues es Justine la que trata a Claire como si fuera una niña pequeña, se ríe de ella, que dice, ¿qué quieres? ¿Que salgamos cantando todos aquí, happy end, tal, cuando llegue el fin del mundo, a la terraza? Todos juntitos, se ríe de ella, en su puerilidad.
Eso, tratar una hermana a la otra como una niña pequeña, dice Jesús, remite a la madre. Claro, es la madre, cada una de las hermanas está ocupando el papel de la madre. Es decir, que las hermanas son como niñas que se tambalean, que les cuesta andar, como niños pequeños que todavía no han aprendido a andar bien delante de la madre. Es más, Justine se lo dirá a su madre, a Gaby, esa tremendamente siniestra Charlotte Gainsbourg, no, Charlotte Rampling, sí, se me había olvidado, se me ha ido. Le dice Justine a Gaby, tengo miedo, mamá, me cuesta andar bien. Literalmente lo dice, me cuesta andar bien. La madre la trata con una displicencia absoluta y con una distancia absoluta. Le dice, vaya, aún te tambaleas, no sé qué tal se ve bien. Voy a evitar poner imágenes, clics de imágenes, tenía muchos porque si no, no me daría tiempo. Voy a poner solo imágenes fijas. Vaya, aún te tambaleas. Me cuesta andar bien, le dice Justine. Tambalea hasta la puerta, le dice. Tambaleate hasta la puerta y vete, ¿no? Y luego, en una conversación también de Claire con Justine, cuando Claire en la primera parte le pregunta a Justine, ¿qué te pasa, Justine? Y Justine dice, avanzo penosamente entre algo gris, entre lana gris, y se agarra a mis piernas, pesa mucho, me cuesta tirar de ellas, le cuesta andar, ¿no? Le cuesta andar. Yo sé qué he hecho aquí. Menos mal que... Esa imagen, por supuesto, que es uno de los temas que aparecen en la obertura de Justine vestida de novia y que le cuesta andar porque está como entrelazada, pero también le cuesta andar a Claire. Yo digo que las dos hermanas aquí tienen una disociación en el espejo, una se refleja en la otra. Le cuesta andar porque se hunde, se va hundiendo en la hierba, en ese campo de golf, que remite, según Trier, al Eclipse de Antonioni. Hay muchas referencias aquí a Tarkovsky, por supuesto, como se ha dicho antes, y a Antonioni y demás, pero bueno, eso ya sería otra cosa, ¿no? Aquí un análisis más de cinefílico y tal, no me va a dar tiempo a hacer referencia a eso. Se va hundiendo también. Una madre con su hijo, además, con un grito, un rostro que grita, que remite a ese famoso cuadro de El grito. Bueno, lo que a mí me interesa es que aquí las dos hermanas están en un atrapamiento, están atrapadas. ¿Dónde? Bueno, ya he dicho que iba a hacer un enfoque fundamentalmente filosófico, en el origen óntico. En el óntico, porque Heidegger es el filósofo que diferencia claramente lo óntico del ontológico. En lo óntico, en la cosa en sí, en el ente, en lo óntico, en la naturaleza, que por supuesto remite a la madre, como ya se ha dicho. Y la madre remitiría a la naturaleza. Porque todos venimos de ahí, de ese cuerpo enorme. Este es un cuadro maravilloso de un pintor del siglo XIX, una madre desnuda con su hijo, ese cuerpo enorme del que procedemos y que estamos inevitablemente atrapados, ¿no? Por eso, ese enorme planeta con ese otro pequeño planeta que intenta alejarse de él remite de alguna forma también metafóricamente al tema de la madre y del niño. El pequeño planeta al lado del enorme cuerpo. Creo que, bueno, la comparación es obvia. Bueno, lenguaje. Hemos hablado de la filogénesis del lenguaje, pero ¿y la ontogénesis? El lenguaje lo adquirió el Homo sapiens por evolución y tal. Y adquirió ahí la conciencia de la muerte. Pero ¿cómo adquiere cada ser humano que viene al mundo el lenguaje? En la Edad Media hubo unas teorías muy peregrinas, unas discusiones sobre que eran... fundamentalmente políticas también, Polemos, sobre cuál era la lengua natural, la lengua que se hablaba en el Edén, que hablaban Adán y Eva. Unos decían que el arameo, otros que el griego. Entonces se postuló dejar a niños recién nacidos en el bosque, solos, a ver qué hablaban. Si se ponían a hablar en arameo, pues la lengua natural era el arameo. Si se ponían a hablar en griego, pues la lengua natural era el griego. Claro, lógicamente esto creo que no se hizo, afortunadamente. Y si se hizo, pues daría lugar a esos niños salvajes de los que habló el cine, por ejemplo, Truffaut, el pequeño salvaje, niños que no solo no sabían hablar cuando se les encontraron, sino que luego durante toda su vida, en los casos que están documentados, más o menos documentados en el siglo XVIII y XIX, desarrollaron un lenguaje muy pobre y realmente no llegaron a adquirir un lenguaje pleno. Porque si a un niño lo dejamos solo, el lenguaje no es algo que esté en nuestro código genético, no es algo que esté ahí y que surja. ¿Dónde surge el lenguaje? Pues el lenguaje surge en un contexto social.
en una estructura social, inevitablemente, que también recurriendo a pintores del siglo XIX, pues tiene como 3 fases. Surge del cuerpo de la madre, inevitablemente cuando estamos en el interior del cuerpo de la madre ya oímos la voz de la madre, como dice Eugenio Trías, y ahí está la base del lenguaje musical. La voz de la madre que llega a través de del líquido amniótico, ¿no? Luego la lengua materna, ese cuadro que para mí expresa también la langue que dice Lacan, ¿no? La lengua materna, y luego con la llegada de un tercero, como aquí se ha explicado, que es fundamental precisamente para desprendernos de ese cuerpo y tomar cierta distancia con esa lengua materna que es mortífera, que mata. Y si no, que nos lo preguntan, que nos lo digan los españoles, ¿no? Aquí hay una lengua materna o supuestamente materna que ha matado casi a 1000 personas, ¿no? Y además rarísima la lengua, ¿no? Cuanto más rara, más puede matar. Pues tomar distancia de esa lengua materna, de ese cuerpo materno, solo puede ser a través de una tercera instancia separadora, pero esto es una cuestión dialéctica, ya no es psicoanálisis ni nada parecido, es una cuestión lógica, de estructura, que es el padre, ¿no? Por eso, lo que estamos trabajando en Trama y Fondo desde hace muchos años, gracias sobre todo a la teoría y los estudios de Jesús González Requena, que es lo que él llama el proceso de configuración subjetiva, o el proceso de configuración de la subjetividad, yo lo voy a plantear en unos términos puramente estructurales, puramente filosóficos, que por supuesto tienen detrás todo ese desarrollo que ha hecho Jesús con el Edipo de Freud, yendo más allá del Edipo de Freud, luego con la escena primaria. Jesús González Requena, en mi opinión, ha hecho una gran aportación intercalando el Edipo de Freud con la escena primaria y la estructura del cuento maravilloso en Prop. Intercalando a Freud con Prop, ha desarrollado además con imágenes, que está muy bien, en ese artículo que os ha citado antes de lo real, incluso con imágenes, todo este proceso de configuración subjetiva, que esquematizándolo desde el punto de vista más filosófico, pues sería esto: el sujeto, un principio óntico, que es la madre, y un principio ontológico, que es el padre. Vamos a hablar, por tanto, de esto que, en mi opinión, y esto sí que puede generar alguna discrepancia, es un patrón universal. Es la estructura, tiene que ver con la estructura de Lévi-Strauss, con ese lenguaje con mayúsculas que decía Roland Barthes, con lo que dice Wittgenstein también de otra manera, es decir, todo Homo sapiens, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, está en esta estructura, simplemente porque es una condición ontogénica del lenguaje. Es un patrón universal. Desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, y en mi opinión seguirá siéndolo mientras el Homo sapiens sea Homo sapiens y hable este lenguaje con doble articulación y componente simbólico. Es un patrón universal de cualquier época. Y la obra de arte, en mi opinión, y esa es su función ética y no moral, creo que tenemos que huir de la moral, de moralizar. La función ética es confrontarnos con las verdades dramáticas de ese proceso de configuración subjetiva, que es dramático ahora en la posmodernidad, antes se ha hablado de esto, pero fue dramático en la época de Sófocles, en la época del Homo sapiens de las cavernas y en la época de Handler, por ejemplo, del siglo XVII, que es otro ejemplo que voy a poner. Confrontarnos con eso, con esos inevitables conflictos. Uno, la madre, cuidado, pero no quiero aquí hacer un discurso moral. Voy a intentar no hacerlo. Que nadie entienda esto como un discurso moral. Es un principio, en este caso el principio óntico, inevitable. La madre no es la madre concreta, no estoy hablando de personas concretas, sino de un principio de estructura. La madre inevitablemente, en cierta forma, tiene que ser como la madre que aparece en la película. Tiene que ser como Gaby, tiene que ser como Charlotte Rampling, que no me sale el nombre, aquí hay un lapsus, Charlotte Rampling. Tiene que ser así porque es un principio de la naturaleza, es el ente, es el cuerpo del que venimos, bastante dominante. Claro, la madre domina. Es una verdad que nos dice el texto, todos los textos artísticos, si son verdaderos, si nos dicen verdades. La madre es la que domina, es el principio dominante, es algo de lo que es muy difícil sustraerse. Como decía el chiste, madre solo hay una, gracias a Dios, ¿no? Porque si hubiera varias, es la fuerza de la naturaleza misma, la fuerza de lo real. Una madre que narrativamente, en el plano narrativo, descalifica al padre, ¿no? Cuando el padre está hablando le dice, no dices nada más que gilipolleces, según una traducción. Hay dos traducciones aquí en los subtítulos, he consultado dos tipos de subtítulos. Uno dice,
que ha dicho una sarta de porquerías y otro dice directamente que está diciendo gilipolleces y el padre se achanta y se calla. Prepotente yo, qué sarta de porquerías. Justín, si tienes alguna ambición, sin duda no lo heredaste de la familia de tu padre, descalificando totalmente al padre. ¿Pero por qué esta madre en concreto es así de mala? Bueno, en el plano narrativo sí, pero trascendamos esto. Esto es una metáfora de la madre en tanto que principio óntico. La madre está ahí para imponerse con la fuerza de la naturaleza. Es el otro principio, el principio ontológico, el que tiene que hacer frente o afrontar eso de alguna manera. Una madre que boicotea la boda, directamente la boicotea, el rito. No estuve en la iglesia. Claro, ¿cómo va a estar lo óntico en la iglesia? Lo óntico está fuera de la iglesia. No esta madre en concreto, desagradable, borde y demás. La madre, como ese principio óntico, no puede estar en la iglesia, ni creer en el matrimonio. En eso, y se ríe, ¿no? Hace una especie de ironía hasta que la muerte nos separe, y para la eternidad. Justin y Michael. Personalmente odio el matrimonio. Claro, la madre, como principio óntico, ni puede estar en la iglesia, ni está de acuerdo con el rito, y odia el matrimonio, como principio óntico, al margen de este personaje concreto, especialmente cuando está involucrado uno de mis familiares más cercanos. Algo que desencadena la actitud desequilibrada, el desequilibrio de Justin. Aquí es cuando Justin ya claramente cierra los ojos, vuelve a cerrar los ojos, como en la obertura, y cae abatida por lo óntico, porque lo óntico nos deshace literalmente. Porque es su función, el principio de lo óntico es lo que se opone a lo ontológico, como diría Heidegger. Y lo ontológico es la elaboración, lo que se ha dicho aquí, la elaboración cultural, civilizatoria, simbólica, el rito, el mito, algo que no puede hacer la madre, ya sería el colmo, ¿no? Que la madre también hiciera esto, ¿no? La madre ya bastante tiene con esa función de preponderancia absoluta en el plano de lo óntico. Lo ontológico tiene que estar en otro sitio, en otro lado, y es el plano del rito y del padre. Por eso esta madre, lógicamente, ni está de acuerdo con la boda, ni va a la iglesia, y se opone al matrimonio, porque es lo óntico. Y tampoco participa en otro rito, que es el de cortar la tarta. Las muy cabronas se han encerrado y metido en la bañera, y además arrastra, ahora que sí, arrastra aquí a su hija, como ese enorme planeta arrastra o choca o absorbe al pequeño planeta. Justin cae desplomada, desnuda en la bañera, es el sujeto que se desploma, absolutamente vencido por lo óntico, y cuando va John, el marido, a hablar con Gaby, Gaby está también, tira de la cadena, se oye en ese momento tirar de la cadena, estamos en el campo de lo excremental, como muy bien dice Jesús en su artículo, y dice algo que es literalmente excremental, ¿no? Que tiene que ver con eso que Freud llamaba la fase sádico-anal, ¿no? Lo anal, lo excremental. No estaba cuando Justin cagó en un orinal por primera vez. Cagó o meó, lo mismo da, estamos hablando de lo excremental. Dejad de darme la lata con vuestros putos rituales. Lo óntico es así, ¿no? Aquí expresado muy crudamente en esta película, porque hay muchas formas de expresarlo, por supuesto, y de decirlo. Con lo cual, ese desplome de Justin en la bañera no deja de ser una regresión óntica. Literalmente una regresión óntica, a lo orgánico, al cuerpo, a esa naturaleza devastadora de la que inevitablemente somos animales condenados a morir, pero animales, esa condena, ¿no? Eso que decía también Freud, la pulsión de muerte, expulsión, es el deseo, la pulsión, la fuerza de volver al estado de naturaleza, ¿no? El retrete, el excremento. En ese desplome de Justin estará esta escena tremenda en la que ella, vestida de novia, sale ella sola al campo de golf, se agacha y se pone a orinar. Y en ese momento cierra los ojos otra vez. En la segunda vez que cierra los ojos, igual volviendo de nuevo a ese momento de la obertura, de no querer ver, de no querer nacer como sujeto, la construcción de la subjetividad se ha interrumpido por la fuerza de lo óntico. Aunque en un momento determinado, nos remite a ese plano del inicio, abre los ojos y aparece por primera vez como tal. Hay una referencia al principio cuando entra en la boda, pero es Antares, todavía no está claramente
presente el planeta Melancolía, aparece en el cielo, aunque ahí no se ve nada, se ve muy mal, ¿no? Ese puntito blanco, aparece por primera vez Melancolía. Es decir, que Melancolía aparece allí donde lo óntico predomina, allí donde predomina la madre, allí donde la madre predomina, donde predomina la fuerza de la naturaleza, aparece el planeta Melancolía. Luego hay una relación directa entre la madre y el planeta. Y volviendo al trabajo de Jesús González Requena, como él dice, hay una fascinación de Justín por los oscuros rituales de su madre que parecen invocar al planeta. Realmente quien atrae al planeta es la madre, como si fuera una bruja. Es una escena muy oscura. Justín habla al final ya de la primera parte, avanza por un pasillo, busca a su madre primero, que la ve hacer estos oscuros rituales, y luego busca a su padre, que no está y le ha dejado una carta. Avanza por el pasillo y se queda completamente fascinada porque al otro lado ve a su madre haciendo ahí un extraño ritual frente a la ventana, vemos esa parte izquierda del encuadre, directamente invocando al planeta, invocando ese cielo oscuro, siniestro, tenebroso, del cual procedería el planeta. Y es que al fin y al cabo, esas figuras de la subjetividad en las que se expresa la subjetividad de Lars von Trier y cualquier otra subjetividad que está aquí confrontándose, está en proceso de afrontamiento con el drama mismo de su constitución, de su proceso de constitución, cada una de esas partes de la subjetividad, ¿qué tiene? Pues tiene un planeta, ¿no? Tiene una madre, tiene un principio óntico. Todos procedemos de ese enorme planeta del que intentamos separarnos, como se va separando el planeta pequeño, pero cuando parece que nos hemos separado, nos dice Melancolía, cuidado, porque lo óntico está ahí con su enorme fuerza de atracción, con su enorme fuerza de la gravedad, nos atrae y volvemos a fusionarnos otra vez con ese cuerpo del que procedíamos. Y aquí está para mí lo más genial del artículo de Jesús, que es haber visto aquí, ¿qué es lo que se ve aquí? Claramente, el fantasma de un pecho, del pecho de la madre, el fantasma de un pecho aniquilador, como fusión final con ese imago primordial que es la madre. Genial, ¿no? No se me ha ocurrido a mí, es de Jesús González Requena. Sin embargo, dice Lars von Trier en este extra del DVD que a él ese le parece el final más feliz que ha rodado nunca. Pues al fin y al cabo las hermanas consiguen algo. ¿Qué es lo que consiguen? Estar juntas, fusionarse, acercarse. Claro, están realmente juntas en ese final. Esa especie de escisión subjetiva que hay en esta imagen, la disociación de las dos mujeres y del niño en el que sin duda también se ve reflejado el Lars von Trier, un niño demasiado pequeño, o sea, un sujeto masculino demasiado pequeño frente a la fuerza enorme de lo óntico, disociada en esas dos caras, en la cara Justine, en la cara Claire. Todo eso se junta, el niño pequeño, que es Lars von Trier, la madre disociada en las dos caras de las dos mujeres, que también es la subjetividad, por supuesto, de la que procede, óntica de la que procede Lars von Trier. Todo eso se junta ahí, está agrupado, por fin junto, por fin fusionado, por fin volvemos a la fusión, ¿no? Eso que está en el Nirvana, por ejemplo, la fusión, ¿no? Con la imago primordial que dice Jesús, y con ese pecho aniquilador, con el que volvemos a reencontrarnos, por la pura fuerza de lo óntico. Bueno, y frente a este enorme poder de lo óntico, ¿qué ocurre con lo ontológico, con el Padre? Pues un Padre que aparece en la boda rodeado de dos mujeres. Se va con dos amantes, no con una, con dos. Y que hace el payaso literalmente con ellas y con el tema de la cuchara. Bueno, podríamos saber aquí algo que representa eso que tiene de pueril el deseo masculino, como dice Lacan, el donjuanismo, ¿no? Acostarse con todas las mujeres, una por una, ¿no? Como dice Lacan a propósito de la obra Don Giovanni de Mozart. Al principio, cuando le por él lo lee la enorme lista de mujeres con la que se ha acostado Don Juan. Quiere tener cucharas para todas las mujeres, ¿no? Y se coloca toda esa enorme cantidad de cucharas ahí en el bolsillo haciendo el ridículo. Y luego es un padre don Juanesco, lo más pueril, que tiene el deseo masculino de acostarse con todas las mujeres, todas las Betis del mundo, todas son Betis para él.
Y cuando habla, balbucea, dice yo estoy hecho un lío con tanta Betty a mi alrededor, claro. Un padre que se comporta como un Don Juan, que quiere acostarse con todas las mujeres, que quiere tener cucharas para todas las mujeres, pues está hecho un lío. Está hecho un lío, pero claro, el problema es que está hecho un lío en el campo de la palabra, en el campo de la elaboración cultural, en el campo de aquello que tiene que poner freno de alguna forma o hacer tomar distancia frente al enorme poder de lo óntico. ¿Qué puedo decir? Pues no puedo decir nada. Padre para que todas las mujeres son Betis y para las que todas desea tener una cuchara, no puede decir nada, sin hablar de la madre. Lo único que puede hacer es hablar de la madre y de lo absolutamente prepotente y dominadora que es. Un padre que no tiene palabra, no puede decir nada, salvo reconocer la fuerza de lo óntico. Y es lo que no quiere hacer, hablar de la madre. Hay otro artículo también estupendo de Salva Torres y Begoña Siles, que han sido los que me han precedido en el uso de la palabra, publicado en el número 35 de Trama y Fondo. Hay mucho material ya sobre melancolía. Esto promete ser una película que nos va a dar mucho juego a los que nos dedicamos al análisis textual. También un artículo excelente donde ellos señalan algo de lo que yo no me había dado cuenta la primera vez que vi. Yo no me di cuenta la primera vez que vi Melancolía, luego ya cuando la he vuelto a ver y sobre todo con este artículo de Salva y Begoña, pues me he dado cuenta que, y esto remite directamente al tema del incesto, claro, ese padre que quiere tener a todas las Betty, para el cual todas las mujeres son Betty, llama a su hija Betty. El padre se hace un lío con tanta Betty hasta tal punto que le quita a Justine su nombre y la llama Betty. Cuando Justine va a la habitación de su padre a su encuentro para hablar con él, se encuentra una carta y lee: para mi amada hija Betty. Le ha borrado el nombre, su hija es una Betty más. Vamos a dejar de lado el componente incestuoso que tiene. Vamos, que está hecho un lío con tanta Betty a su alrededor. Betty, 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 dirá en otra escena también, llamando a todas las mujeres que hay en la boda de Betty, incluso a la camarera. Le dice a la camarera: ¿de verdad se llama Betty? Dice la camarera: no, lo siento. Y en ese momento es cuando emerge un primer plano tremendo de Justine diciendo: papá, hablamos. Claro, porque eso es lo que el sujeto puede encontrar en el plano de lo ontológico, la palabra. La palabra, una elaboración que permita trascender lo óntico, ese origen natural, ese cuerpo asfixiante todopoderoso del que procedemos. Y luego en otro momento, cuando el padre se quiere ir, le dice: por favor, papá, no te vayas porque necesito hablar contigo. Y le convence para que se quede a dormir esa noche, llamando al mayordomo, que curiosamente en el original en inglés le llaman padrecito, pequeño padre, al mayordomo, pero bueno, eso no me puedo entretener ahora. Sin embargo, cuando va a hablar con él, ya desesperada, en la parte final de esta primera parte, se encuentra una carta, el padre se ha ido, una carta en la que le dice: para mi amada hija Betty, borrándole el nombre, no te encuentro y han ofrecido llevarme a casa, hasta pronto. Y literalmente firma: tu estúpido padre. Es un padre totalmente estúpido. Insisto, no estoy haciendo un discurso moral. Esto es así. El padre tendencialmente es estúpido y débil, porque es la parte débil de todo este asunto, es tendencialmente eso, y además estadísticamente es lo más habitual, ¿no? Ahora y en cualquier época, porque es lo difícil, es realmente lo complicado, es donde tenemos que poner toda la fuerza de la civilización. Y lo óntico es extremadamente poderoso y dominante, siempre, al margen de cómo se refleja en esta película, narrativamente, iconográficamente, con estos personajes y demás. En el plano ontológico también cabría colocar a Michael, el novio, pero es un novio que cuando le pregunta padrecito, el pequeño padre, el mayordomo, ¿desea dar una cifra por su esposa? ¿Desea cifrar a su esposa, dar una cifra? Dice: no me atrevería a hacerlo. No se atreve. Para nada, por nada del mundo daría una cifra por mi esposa. No tiene nada que decir del lado de su esposa, ni siquiera dar una cifra, cuanto menos dar una palabra, ¿no? Y dice, en el original en inglés, aquí dice seguirá en blanco, en el original en inglés es más preciso, dice seguirá vacía. La casilla de la novia, de la esposa, seguirá vacía. Está vacía porque Michael no la puede llenar con nada. Aquí la metáfora de la cifra. Y así seguirá toda esta parte de la película.
Cuando da una cifra dice un disparate, ¿no? 2.006.000 alubias. Luego sabemos que no había 2 millones de alubias, había 678, exactamente. Y que además Justin lo sabía. Nadie adivinó, estamos ya en la segunda parte de la película. ¿Hay más agua por ahí? Porque como hablo tanto... Bueno, si hay bien, si no nada. ¿Cuántas había en la botella? Yo lo sabía. Justin sí que lo sabía. 678. Por eso el novio, que es incapaz de rellenar la casilla de la novia con nada, la casilla de la novia está vacía. No, dejarlo. No hace falta. La casilla de la novia está vacía, está en blanco, como su vestido, pero aquí blanco cobra otro sentido, porque el novio no sabe hablar. Es incapaz, de nuevo, tiene una enorme debilidad en el campo de la palabra. Cuando tiene que hablar dice, bla, 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 bueno, bla, 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 vaya aprieto, nunca he dado un discurso, lo siento, yo, balbucea. Lo ontológico cae allí donde debería sustentarse, que es en el campo, insisto, de la palabra, de la elaboración cultural y demás. Nunca he dado un discurso. Justine, además, es la que habla. Y dice la madre, pues que hable ella, ¿no? Dices, se le da de maravilla hablar, dice Michael, igual que el padre de Justine, que dice que no puede decir nada salvo hablar de la madre. Michael no puede decir nada salvo decir que Justine habla muy bien, como dice la madre, pues que hable ella, ¿no? Y luego da unas palabras de simple adoración, te quiero, te amo muchísimo, adoración, por cierto que esto remite al tema de la diosa, a la que se adora, que vamos a tratar en el Congreso de Trama y Fondo, al que animo ya a asistir para seguir con todos estos temas. Bueno, pues ya está, no tengo nada más que decir, salvo caer en el pecho, literalmente. Este es el momento en que Justine no quiere tener relación sexual con él, le desprecia, le dice adiós y él se acurruca como un niño en su pecho, en ese pecho absolutamente devorador, aniquilador del que hablábamos antes. Por eso el jefe, Jack, no tiene nada que decir del novio, ni bueno ni malo. Dice, no tengo nada malo que decir, pero ya hemos dicho que la maldad es lo específicamente humano, ¿no? Si de alguien no hay nada malo que decir, mal asunto. No tiene nada que decir, es una figura inoperante totalmente. Ahora, de la novia habría mucho que decir. En la novia, el misterio de la mujer, eso que vamos a tratar también en el Congreso de Trama y Fondo. La novia, dice Jesús González Requena en su artículo que le recuerda a las valquirias. Claro, a las valquirias, efectivamente, y las valquirias iban montadas a caballo. Esta novia monta un caballo que además se llama Abraham, como dice Jesús, que remite al patriarca, al padre, para más recochineo, por así decirlo. Caballo que Justine pone en plano de igualdad con su marido, como dice Jesús. Efectivamente, antes de entrar al banquete, obliga a su marido a ir a ver a Justine y dice estas dos frases equívocas. Ahora Michael es mi marido, soy su ama. ¿Su ama de quién? Si lo ponemos así, junto a una frase con otra, solo yo puedo montarlo. Efectivamente, es un marido, un principio óntico rebajado a nivel de animal al que monta la mujer y al que domina como absoluta ama. Por eso John, el marido de Claire y padre de Leo, que sería también otra figura de lo ontológico, que se multiplican las figuras de lo ontológico, pero todas inútiles, todas débiles, caerá fulminado debajo de Abraham, del caballo. Caerá en ese plano en el que le vemos el primer plano, con espuma en la boca después de haberse tomado los medicamentos para suicidarse, justo a los pies de Abraham, desplomado completamente a los pies de ese caballo que monta esa valquiria que es Justine. Porque John, a pesar de que parece un hombre un poco más hombre, ¿no? Más hombre propiamente dicho, más en el sentido ontológico, echa a la madre, llega a echar a la madre, ¿no? Que es lo que hay que hacer, coge las maletas y la planta, coge todas las maletas de la madre y la planta allí, aunque luego viene padrecito y las vuelve a meter otra vez dentro. Pero se enfrenta a la madre, dice cosas sensatas, pero siempre mezclándolas con el dinero, ¿no? Eso ya es un asunto bastante feo, ¿no? Que siempre lo ponga en relación con el dinero. También se equivoca en las cifras, cuando da cifras dentro de 5 días, igual que Michael con las alubias. Y, sobre todo, se agarra a un discurso racionalista, no voy a entrar ahora en esto,
no tiene nada que ver con la ciencia ni con lo... Hay aquí una ironía absoluta. Dice, sabíamos que no chocaría contra Mercurio. Bueno, aquí hay una ironía clarísima a aquello que hizo que todo el mundo admitiera la física newtoniana, cuando varios años después de que muriera Newton, las predicciones que había hecho sobre la órbita de Mercurio se comprobaron. Solo se podían comprobar 20 años después de que él muriera. Y efectivamente, instaurando un principio básico en ciencia que es el de la verificación empírica. Lo que Newton había predicho de la órbita de Mercurio se comprobó 25 años después. Esta alusión a Mercurio y a la física newtoniana. Sabemos que no chocará contra la Tierra, y cuando ella le pide una promesa, esto igual que se dijo antes de Anticristo, este principio ontológico básico que es sustentar una promesa, una palabra que cree un futuro para el sujeto, desde este plano meramente racional, racionalista del dinero en el que se mueve Jack, pues es imposible, no se puede cumplir esa promesa. Lo único que le dice es que se fíe de los científicos y que ojalá mirara por el telescopio. ¿Pero qué le dice de su telescopio Claire? No, gracias. Y ahí se queda a un lado Jack con su telescopio y a otro Claire apartada. Telescopio de Young. Es muy interesante porque es un significante científico de esa inanidad frente a la ciencia. No puede ella sola, el plano de lo científico tecnológico, no puede dar sentido a la vida. Lo poníamos ahí, está en la parte de arriba de esa ecuación, ¿no? No puede aportar nada a la conciencia de la muerte. La ciencia no tiene nada que decir frente a la angustia y a la conciencia de la muerte. Son otras prácticas, las prácticas simbólicas y las prácticas políticas las que tienen que ver con eso, pero no la ciencia. La ciencia tiene otras tareas y otras funciones. O es un símbolo de su subjetividad masculina, ¿no? Casi hay una especie ahí de símbolo fálico, ¿no? Ese enorme telescopio que tiene el padre. Un telescopio que está en la habitación del niño y que podría ser el guardián del sueño de Leo. Vemos ahí el telescopio con su trípode, aunque está muy oscuro, en la habitación de Leo, donde Leo duerme. Pero como dice muy bien Jesús, la mayor parte de la película está rodada sin trípode. Se mueve incesantemente la cámara. Hay dificultades para enfocar, para componer, no sabe encontrar la cámara el centro de interés, la cámara se marea, es una cámara mareada que nos marea y nerviosa, hay saltos en el espacio, no hay récord posicional, hay saltos atrás en el tiempo y hacia adelante, todo esto lo explica muy bien Jesús, es un magnífico artículo. Es decir, es una enunciación inestable, es un sujeto que se tambalea, igual que ese niño que se tambaleaba frente al enorme poder de lo óntico al que me refería antes. Ahora bien, esto tiene que ver con algo que dice Heidegger en El ser y el tiempo, que es en mi opinión como debe traducirse su libro, El ser y el tiempo. Carente de estabilidad, ese sujeto se ve sometido a la experiencia traumática de la desposesión, hablando precisamente de la angustia. Ese sujeto que se tambalea es para Heidegger el sujeto frente a la angustia. Ahora bien, para Heidegger, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con él, no es un yo patológico, aquí no hay enfermedad. Lars von Trier, no lo pongo en duda, está loco de remate. Y probablemente tiene un trastorno maníaco-depresivo o vete a saber qué, pero no me importa en absoluto. Si es capaz de hacer esta obra maestra, ya no está interpelándolos en el plano de lo patológico. En mi opinión, el gran error, y eso lo estamos padeciendo y lo padeceremos mucho tiempo, de Freud y de Lacan, es que eran médicos. Yo también lo soy, Dios me perdone. Eran médicos y mezclaron lo patológico, sacándolo del campo de lo epistemológico con el campo de lo poético y de lo filosófico. Es un grandísimo error. Ayer me encontré un compañero mío de facultad, precisamente un catedrático, que me dice que está dando un montón de conferencias, ahora con lo de Teresa de Jesús, sobre si Santa Teresa de Jesús en realidad tenía fiebre tifoidea, paludismo, epilepsia, o su tesis, que estaba muy orgullosa por mantenerla, que en realidad lo que tenía era brucelosis. ¿Y a mí qué más me da? Si tuviera eso explica la mística española, eso explica la poesía, la poética de Santa Teresa, pues aquí lo mismo. ¿Qué más me da que Lars von Trier sea un enfermo mental? Seguramente muchos de los que estamos aquí también. Empezando por mí mismo, no lo descarto. Pero ¿qué más nos da? Lo poético precisamente es lo que nos permite tomar distancia de lo patológico. Y por eso en Heidegger está muy bien, aunque él no lo desarrolla del todo. Dice, este sujeto que se tambalea es un sujeto que está buscando, hace lo que él llama búsqueda dentro, traduciéndolo así del alemán, ¿no? Una traducción un poco macarrónica. Y
es el sujeto inmerso a lo que llama Heidegger el afrontamiento como apertura de sí mismo, como algo positivo. Es decir, la angustia no es algo negativo para Heidegger, todo lo contrario. Bueno, eso lo veremos luego, si es que llegamos. Bueno, en la película, sin embargo, hay planos con trípode, donde ya no está ese sujeto tambaleante que se afronta a la angustia. Y como muy bien dice Jesús, si no se tambalea el plano es porque la cámara está en un trípode. ¿En qué trípode? En el trípode del telescopio del Padre. El telescopio del Padre tiene un trípode que es lo que podía dar estabilidad ontológica, digamos, a toda esta dramática. Pero el Padre se derrumba además a los pies de Abraham, como acabamos de ver, a los pies del caballo que monta la valquiria Justine. Y el telescopio queda solo frente a la mujer. Esto ya lo podíamos prever, porque cuando Justine ve por primera vez el telescopio en esa especie de templete, justo antes de orinar, hay un plano subjetivo de mirada de Justine y aparece por primera vez el telescopio en el templete. Luego, en la escena siguiente, ese telescopio ha desaparecido y en su lugar aparece la madre, una figura ahí siniestra, fantasmagórica, que ha desalojado literalmente el telescopio. Luego, si el telescopio era el principio de lo ontológico, ha sido de nuevo desalojado por lo óntico. Y por eso lo que se hace al final es sustituir ese trípode, ese principio de lo ontológico, por algo tremendamente frágil, pero por eso tremendamente poético y tremendamente simbólico, que son esas cañas que colocan Justine y Leo, que remiten al trípode, remiten a una cabaña, a un hogar, por supuesto, pero también al trípode. No podemos dejar de lado la rima que hay aquí entre estas cañas colocadas ahí y el trípode, bajo el que se cobijan y el que van a afrontar ese fin del mundo que les llega. Insisto, no estoy haciendo un discurso moral. Esto es así. Lo óntico es lo potente, lo ontológico es lo débil. Así, siempre desde que el ser humano accede al lenguaje a través de este proceso de configuración subjetiva. Otra cuestión es que tiene que ver la primera parte, la de Justine, con la segunda parte, la de Claire, y eso también lo ha elaborado muy bien, lo ha trabajado muy bien Jesús, cuando dice que hay una relación clarísima de causa-efecto. El que no se pueda celebrar la boda es el fin del mundo, porque la boda es un ritual. La boda sería el despliegue de lo ontológico. Si lo ontológico no se despliega, el sujeto no se configura y está condenado al choque con lo óntico. Ahora bien, hay aquí, en mi opinión, una dialéctica. Decir que hay una dialéctica en Heidegger ya sé que es un poco abusivo, pero bueno, yo creo que hay que intentarlo. El fracaso del rito, de lo ontológico, conlleva la emergencia de lo óntico, pero en un proceso dialéctico. Porque Heidegger, él decía que estaba en contra de la metafísica, de la dialéctica, pero hay una dialéctica en Heidegger cuando se le lee despacio, no desarrollada del todo. Por ejemplo, en El ser y el tiempo encontramos el momento de la desesperación, desazonante, siniestro, y aquí utiliza una palabra en alemán, Heidegger, Unheimlich, que remite a Freud. Y esto no nos podemos entretener ahora, pues hay una conexión muy interesante entre Freud, lo siniestro, y Heidegger. Pero también habla del momento bello, del afrontamiento, de la verdad, de que la nada nos constituye, dice él, que estamos constituidos por la falta, que él llama apertura no a sí mismo, apertura de sí mismo. Por eso hay que ir un poco más allá de Heidegger y introducir aquí, aquí está también Eugenio Trías. Antes ha hablado de la obra de arte, una intervención muy interesante, me pareció muy interesante, me parece que fuiste tú. Efectivamente, en la obra tiene que estar lo bello y lo siniestro. Si solo está lo siniestro, pues entonces, en mi opinión, ya no es obra de arte, es algo desagradable. Es la combinación siempre de lo bello y de lo siniestro, pero de las dos cosas, tampoco solo lo bello, como creían algunas estéticas ingenuas. Lo bello y lo siniestro, el momento desesperante al que nos confronta la angustia y siniestro, y el momento bello de afrontar la verdad. Eso está en toda obra de arte, sea del estilo que sea. Aquí no voy a entrar en una historia de los estilos, sea cine clásico, posclásico. Para mí lo que me interesa es que son obras de arte. Y en ese sentido, yendo más allá de Heidegger, más allá del ser para la muerte, estaría ese ser para el otro de Levinas. Por eso hay una
reconstrucción simbólica en Melancolía. Ellos reconstruyen el trípode del Padre de esa manera. Y sobre todo, hay si en Melancolía no existiera este plano, estos planos del choque de un planeta con otro, podríamos hablar de un momento de desesperación absoluta, pero no. Lars von Trier nos hace ver el choque desde fuera. Claro, esto, a poco que se piense, ¿a qué está remitiendo esto? ¿Al ojo de Dios o no? ¿Quién ha podido ver el choque de los dos planetas? ¿Solo Dios o no? Es decir, hay una invocación aquí del otro. Alguien puede decir, bueno, es que esto lo ha puesto aquí Lars von Trier porque es más espectacular, cine espectáculo. Una película que reniega tanto de los efectos especiales del cine espectáculo como esta, pues no me parece una explicación convincente. Hay aquí un deseo de que, más allá de ese fin del mundo al que, insisto, todos subjetivamente estamos convocados, y es del que en realidad nos habla la película en el plano poético, hay un otro simbólico. Interprete esto como se interprete. Y está ahí, en ese trípode toscamente elaborado y en esa mirada que remite al ojo de Dios. Por eso es un error para mí decir, bueno, esta película nos habla de la crisis del matrimonio, de las bodas, lo difícil que es casarse en la posmodernidad. Hombre, sí que es difícil. Aquí tenemos una gráfica que se publicó hace poco del INE. En 10 años el número de matrimonios en España ha ido de 212.000 a... Vaya, esto está tomado de Internet. De 212.000 a 155.000. Hay una crisis evidente del matrimonio. Bueno, estos son los perfiles propios de la posmodernidad. La importancia y debilidad cultural del papel del padre, más débil, tremendamente débil en la posmodernidad, el poder destructor de la madre. Yo esto creo que no se debe abordar en un análisis del texto artístico. No hay que moralizar. Señores, les he afrontado al texto. Ustedes cada uno hagan lo que quieran. Plantéense el tema de la madre, del padre, de si se casan o no se casan, cada uno en su corazoncito, en su verificación. Aquí la verificación empírica de la ciencia es lo que cada uno haga con esto. Que lo rechace, lo oculte, lo tape con su ideología, pero yo no puedo moralizar desde aquí. No puedo moralizar, no debo. Simplemente ver lo que hay en el texto y hacer una función de afrontamiento. Porque si no, me iría... El texto, insisto, tiene dos ejes, el eje poético y el eje histórico e ideológico. Y es que además esto está, a poco que lo analicemos, en todos los textos. Un texto del siglo XVI, principios del XVII, Hamlet, de Shakespeare. Bueno, hay una referencia clarísima en la película, el cuadro de John Everett Méliès, ¿no? Ofelia, la mujer que no se puede casar, una boda frustrada y vestida de novia con flores. Aparece en la película, claramente, en un plano de la película, el cuadro de Millet, ahí lo vemos, a la derecha, pero que remite directamente a la imagen de Justine, una referencia clarísima. Justine no se puede casar, pero Ofelia tampoco. ¿Y por qué Ofelia no se puede casar? Porque en el siglo XVII casarse era tan complicado como ahora. Exactamente igual. Es más, Hamlet dice que en el reino de Dinamarca, en el que huele a podrido, como en todos los estados, la política siempre huele a podrido, algo huele a podrido en el estado de Dinamarca, ¿no? No hay más matrimonios, queda abolido el matrimonio, y por eso le aconseja a Ofelia que se meta en un convento. Y Ofelia se suicida al no poderse casar. ¿Y por qué no se puede casar Hamlet? Bueno, porque es un niño. Primero, porque sobre Hamlet prende la sombra, constantemente la sombra de un padre débil, un padre que no está ahí, es una sombra, no hay padre. En Hamlet el problema es que no hay padre tampoco, es una sombra, es una figura fantasmal que recorre el castillo de Kronborg, ¿no? en Elsinore. Por eso en la escena segunda, a mí siempre me ha interesado mucho cuando Hamlet ve por primera vez a su padre y habla con él como figura fantasmal, como sombra. Cuando vienen los amigos, le encuentran y dicen, eres como un niño, es pueril, está hablando con los pajaritos. Le dice a los pajaritos, pío, pío, pío. Hombre, la excusa teatral es que se hace el loco, pero como lo interpretan los amigos, es que Hamlet ha hecho una regresión infantil y se está comportando como un niño, hablando con los pajaritos y diciendo bobadas. Y esto es en el siglo XVII. Ese Hamlet niño frente a un castillo de Kronborg, un castillo que está
en la noche, como todas las escenas nocturnas en las que aparece el fantasma del padre en Hamlet, un castillo que aparece siempre en la noche, en Dinamarca además, danés, para más Inri, frente al mar, ¿no? Como vemos en este contraplano, aunque en este contraplano aparece un enorme, ahí aparece el mar, y luego un enorme reloj que remite sin duda a los relojes del famoso grabado Melancolía de Durero, pero que sobre todo tiene que ver también con lo ontológico, ¿no? Parece un símbolo fálico que apunta al cielo con todo su poder, pero que en realidad no es sino la sombra de un fantasma que aparece ahí delante de ese ahí pequeñito es el reloj, que es muchísimo más pequeño de lo que parecía, frente a un fantasma que emerge en la noche al lado del mar. Si describimos este plano, estamos casi describiendo la escena de Hamlet. Porque el padre, con su telescopio y ese resplandor que le rodea, se va a derrumbar, como nos anuncia. Este es el contraplano del anterior, cuando emerge ese planeta fantasmal desde el mar. La sombra del padre. Un padre derrumbado al lado de su telescopio. Es el fantasma que se pasea por ese castillo. Hay otro plano también muy interesante, en el que la casa ya es directamente un castillo medieval, una arquitectura que remite, pues, historicista y demás, y al fondo aparece un mero resplandor, un simple destello. Todo esto remite continuamente al fantasma del padre. Es decir, que todo esto que encontramos en Melancolía lo podemos encontrar en el siglo XVII, en Hamlet, y 430 años antes de Cristo en el Edipo Rey. Porque todo esto que yo he dicho resuena, como es lógico y natural, al drama de Edipo de Sófocles. Y a mí lo que me interesa es encontrar el patrón común de los textos artísticos, y no las conexiones que tienen con su época. Como Melancolía la tiene con la suya, que es la posmodernidad, o como queramos caracterizar a este periodo histórico. Ahora bien, con el traje del ébola y con todo lo demás, también se puede hacer un análisis del discurso ideológico, y a esto me voy a referir para acabar. Pero apartándolo, metodológicamente se tiene que apartar lo uno del otro, porque si no, si lo entremezclamos, mi conferencia podría acabar aquí, pero quiero prolongarlo un poquito más para hacer una pequeña demostración de que el discurso ideológico también se puede analizar. Por ejemplo, hay una deformación ideológica del padre al patrón. Aparece ese patrón impresentable, que es una deformación de lo ontológico en el plano de lo mercantil, tan impresentable que se pone a hablar de trabajo en una boda. Y dice, si debo escoger entre una mujer para mi amigo, una esposa para mi amigo, y una empleada para mi empresa, pues elijo a la empleada. Y allí donde debería haber un símbolo religioso, porque una cosa interesante de todo el ritual de la boda es que no hay ningún símbolo religioso, lo único que preside el escenario de la comida ritual es una enorme pantalla de vídeo, la publicidad, Justin. Lo que importa es la publicidad, ¿no? Y realmente un discurso ideológico. Además, a mí lo de Justin siempre me ha recordado a Sade, ¿no? Justin es la obra clave de Sade, ¿no? Justin y esas mujeres ahí que están colocadas, una imagen claramente sádica, por cierto, que dibuja una esvástica. Y al fin y al cabo, luego en esas payasadas que monta, esos espectáculos que monta Trier, en Cannes montó una payasada también sobre el nazismo. Pero esto ya es ideología. Esto ya es lo que, si no estuviera esto, sería una obra de arte total, ¿no? Pero está esto, porque Lars von Trier tiene que hacer publicidad, tiene un discurso ideológico. Ahora, su discurso ideológico más nefasto es el apocalíptico. Ya no como el fin del mundo al que yo me he referido antes como algo subjetivo, sino este discurso, por ejemplo, de Justin, la tierra es malvada, no nos apenemos por ella, que tiene que ver con la ideología utópico-distópica. En mi opinión, Umberto Eco erró al separar apocalípticos de integrados. La ideología, que es una dominante actual, es utópico-distópica a la vez. ¿Y cómo puede ser esto? Pues lo es. Tenemos muchos ejemplos. Voy a poner uno ilustre y muy querido para los cinéfilos. Luis Buñuel. Luis Buñuel fue comunista toda su vida, eso está súper demostrado. Se metió en el Partido Comunista en 1931 y fue comunista hasta el final de su vida. Cuando rodó Viridiana aquí estuvo amparado por el Partido Comunista, pero el ser comunista, y por tanto partidario de esa utopía tan polémica y devastadora, milenarista, no le hizo ser apocalíptico, no le impidió ser apocalíptico. Aquí tenemos una declaración suya en Mi último suspiro: la ciencia es la enemiga del hombre. Joder. Es lamentable este tipo de discursos, ¿no? Luego todos queremos ir al hospital estupendo y que nos curen de todo, ¿no? Alienta en nosotros el instinto de omnipotencia que conduce a nuestra destrucción. Este nuevo apocalipsis
como el antiguo, corre a galope de 4 jinetes, la superpoblación, la ciencia, la tecnología y la información. Lamentable, pero es ahí un comunista apocalíptico. Y esa es la ideología dominante. Comunismo o neocomunismo venezolano caribeño con coleta y apocalipsis, ¿no? Y ya estamos no en el plano del Dasein propio, sino del Dasein impropio. Sí, aquí entro en polémica, claro. Si hablo de política tengo que polemizar y provocar. No se puede hablar de política sin provocar. Cuando dice Heidegger que el Dasein es hablar por hablar, eso es la política, hablar por hablar, la avidez por todo lo nuevo, por lo cotidiano, por eso el patrón de lo estético es una cura de humildad frente a esto, encontrar en textos muy antiguos lo mismo que en los textos actuales, y la tiranía del se dice, bueno, no nos podemos entretener en esto. Ha llegado hasta tal punto de banalidad que un propagandista socialdemócrata tan fofo como Vicente Verdú ha publicado un libro intentando ligar la crisis, esta crisis que padecemos con el apocalipsis, nada más y nada menos, ¿no? Hasta los socialdemócratas ya. Bueno, la socialdemocracia no es una forma derivada de esa ideología utópico-apocalíptica. Sin embargo, el apocalipsis no tiene nada que ver, incluso el nombre de apocalipsis no tiene nada que ver con los 4 jinetes, ni con Armagedón, ni con todo eso que se repite una y otra vez en el plano del hablar por hablar, de las habladurías. Apocalipsis es revelación en griego, quitar el velo, un velo que esconde algo, es la revelación de Cristo, la revelación de Dios, del Dios Cristo a San Juan. ¿Y qué es quitar el velo? Bueno, quitar el velo es precisamente afrontarnos a el drama de lo real, lo que hace todo texto artístico, lo que he intentado hacer yo con Melancolía y lo que hace la propia Melancolía, mucho mejor que yo, por supuesto, al ofrecernos su mera textualidad, ¿no? Confrontarnos con las grandes verdades subjetivas, quitando todos los velos ideológicos. Y por eso, en la primera parte del Apocalipsis sale el hambre, la peste, la guerra, la muerte, lo real. El Apocalipsis, en realidad, según San Juan, si uno se toma la molestia de leerlo, tiene 2 partes, y así lo reconocen todos los que han hecho un análisis detenido del Apocalipsis. Desde el capítulo 1 al 20 es algo que hace referencias al contexto histórico en el que se escribió, y los 2 últimos capítulos, el 21 y el 22, que son los apocalípticos, puramente dichos, que son totalmente poéticos, totalmente simbólicos. Y luego hay una parte que es un contexto histórico, aquí tenemos 2 libros muy interesantes sobre la lectura de esta parte del Apocalipsis. San Juan lo dice, todo lo que aquí digo se va a cumplir pronto, y escribo para las provincias cristianas de Asia. Entonces se puede analizar toda esta primera parte del Apocalipsis como una especie de referencia histórica a hechos que acontecían o que iban a acontecer. Por tanto, tiene que ver con el tiempo histórico, con lo que llamamos, lo que se llama, desde el punto de vista de San Agustín de Hipona, la ciudad política, la polis, Roma o Babilonia, como se la llama en el propio texto, mientras que la segunda parte hace referencia a una ciudad celestial, al reino de los cielos, eso que unos Stalin con coleta ahora nos quieren prometer otra vez, prometernos el cielo, conquistar el cielo, casi nada. Eso sí que ha matado a millones de personas en todo el mundo. Bueno, pues ese reino celestial que no es político, es la Nueva Jerusalén. Estos 20 primeros capítulos del Apocalipsis, aunque ya voy a acabar, se refieren a la historia. ¿Y qué es la historia? Polemos, polémica, el continuo combate entre el bien y el mal. Y es el tiempo histórico y político. Ahí están los 4 jinetes. Primero triunfa el Cordero. Esto es un esquema muy sucinto de lo que es estos 20 primeros capítulos del Apocalipsis. Triunfo del Cordero, triunfo de la bestia, triunfo del dragón con las 2 bestias. Primero triunfa el bien, luego el mal, luego triunfa otra vez el bien, el Cordero con sus aliados celestiales, los ángeles, con el arcángel San Gabriel al frente. Luego vuelve a vencer el dragón, la bestia, con la gran puta de Babilonia, que por cierto aparece al principio de la segunda parte de Ninfomaníaca, montada en la bestia. Esa mujer que aparece ahí es la gran prostituta de Babilonia, una referencia directa al Apocalipsis. Luego vuelve otra vez a triunfar el Cordero, Cristo, montado en caballo blanco, y instaura el reino de los 1000 años. Esta es la confusión que ha dado lugar a todos los movimientos milenaristas, a
desde el cristianismo político al marxismo, al comunismo, instaurar el reino, el milenio, el reino de los cielos. Pero el Apocalipsis no se queda ahí. Después de ese reino de los cielos, después de ese milenio en que triunfa el bien, que no es el reino de los cielos, después de ese milenio en que triunfa el bien, viene la bestia otra vez, reúne a las naciones, Gog y Magog, y llega el gran combate final en el que triunfa el bien. Bueno, ahí acaba la historia, bien, mal, una veces gana el bien, otra es el mal, la continua confrontación, todos son guerras, luchas, ahí es donde está toda esa parte de los 4 jinetes, Armagedón, que es donde se enfrentan el dragón y las 2 bestias con los ejércitos celestiales, etc. Y que ha dado lugar todas estas confusiones ideológicas, los milenarismos, y de lo político, que es directamente, lo dice el Apocalipsis, la gran puta, la gran prostituta, la gran Babilonia, ¿no? Que aparece montada sobre una bestia de 7 cabezas, tal y como aparece en Ninfomaníaca, segunda parte. Pero al final, los 2 capítulos finales del Apocalipsis son el triunfo de otra cosa, que no es la política, que no es Polemos, es una nueva ciudad, una ciudad celestial que bajará a la tierra desde el cielo, la ciudad de Dios, el reino de los cielos, por fin, que instaurará directamente, Dios vivirá entre los hombres e instaurará el cumplimiento de una promesa. Luego, fíjense hasta qué punto deforma la ideología la realidad. Apocalipsis es un texto totalmente optimista. Para un cristiano, cuando dice Apocalipsis, es la promesa de que vendrá el reino de los cielos, de que triunfará la nueva Jerusalén. Justo lo contrario, como es natural, de lo que la ideología, el significado que le ha dado la ideología a la palabra Apocalipsis. Apocalipsis es el triunfo final de la palabra de Dios en la tierra, la nueva Jerusalén, que trasciende al Polemos, a la política, a Babilonia, a Roma. De ahí viene la dialéctica de las 2 ciudades que luego desarrollará San Agustín, la Roma o polis, ciudad política, y la nueva Jerusalén como ciudad celestial. Y luego esa confrontación entre los 2 ejes, aquí podemos poner los 2 ejes, el eje vertical, el eje de lo poético, de lo simbólico, la nueva Jerusalén, el eje horizontal del Polemos, la política, Roma, Babilonia, etc. Bueno, ¿y cómo se desarrolla esta última parte, capítulos 21 y 22? En 3 segmentos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los lectores más minuciosos de los que han analizado esos 2 libros a los que me refería antes. En 3 partes. En la primera, desciende del cielo a la tierra, una nueva tierra. Vi un cielo nuevo. Mira el enunciador, mira al cielo y ve un cielo nuevo, y en ese cielo ve una tierra nueva, un planeta nuevo en el cielo. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para una boda como para su esposo. Bueno, efectivamente, la segunda parte, capítulo 21, versículos 9 a 27, en todos estos versículos se desarrollan las bodas del Cordero y su esposa. Hay una boda al final del Apocalipsis. No sé si esto nos va sonando de algo. ¿Y cómo concluye el Apocalipsis? Capítulo 22, versículo 1 al 5. Una visión del Edén, que recuerda a los primeros capítulos del Génesis, ríos y árboles que dan fruto. Ya no habrá maldición alguna, ya no habrá noche, solo día. Bueno, vemos la estructura invertida, satánica, de melancolía, igual que si anticristo es anticristo, aquí tendríamos que hablar de antiapocalipsis. Si una de las hipótesis ideológicas de anticristo es que el mundo lo hizo Satán y no Dios, pues aquí tenemos la inversión satánica del Apocalipsis. La bajada del cielo de la nueva tierra a la tierra es el final, ¿no? Es el final, el choque de los 2 planetas. La boda está en el centro, la parte de Justín, y el jardín del Edén, en el que no hay noche, pues es la obertura, porque recordemos que la obertura discurre toda ella en un jardín, pero un jardín siniestro, un Heimlich, nocturno. Visión, Apocalipsis 21-22. El ángel me mostró un río de agua, pero era el río de agua de la vida, de donde viene la vida, límpida como un cristal. Y allí, en esa visión del río de la vida, vi una tierra nueva, un nuevo planeta, que bajaba del cielo,
dispuesto como una esposa ataviada para su esposo. Y luego aquí el Apocalipsis directamente relaciona el nuevo planeta con la esposa. El ángel me mostró un río de agua de la vida, límpido como un cristal, oscuro, siniestro, nocturno. El río que aparece en Melancolía, ¿no? Y la esposa que ya no está vestida como esposa, está desplomada, desnuda como en la bañera, mostrando un pecho, y esto ha sido también un gran hallazgo de Jesús González Requena, relacionar el pecho de Justin con el planeta, ¿no? Creo que es algo obvio. Es decir, ella es el planeta, ella, así como la mujer, la madre atraía al planeta, es la mujer la que atrae al planeta, ella es el planeta, ella es el pecho, ¿no? Ella, toda mujer, al fin y al cabo, está ese cuerpo que puede llegar a ser madre. Luego, la mujer es el planeta Melancolía, en el texto de Lars von Trier. ¿Pero qué nos dice el Apocalipsis? Ahora tenemos que volver a la parte política de nuevo del texto, a la parte anterior al capítulo 21. Y el ángel me dijo, ¿de qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer. Bueno, el misterio de la mujer, en eso estamos, ¿no? Otra vez, de la valquiria. Y de la bestia que la sostiene, porque el misterio de la mujer es como la valquiria que va a caballo de una bestia de 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 17. En la mujer y la bestia, tema que sin duda desarrollaremos en el Congreso de las Diosas, al que convoco ya a todos los presentes, porque todos estos temas los vamos a desarrollar allí, supongo, mucho más ampliamente. Pero el Apocalipsis explica en un plano ese misterio. Dice, la mujer que has visto es la ciudad, la Gran Babilonia, que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, no estoy interpretando, es una relación directa. La mujer que monta a la bestia es la ciudad, es decir, es esa bestia, es ese pecho imaginario al que todos nos agarramos, y llevo años comprobando que cuando uno intenta destetar a alguien de la política se enfurece, porque de él nos alimentamos, pero nos alimentamos en el plano, cuidado, de la falsa conciencia. Nada más, gracias por su atención. No sé si hay tiempo para... Sí, tenemos tiempo para un pequeño turno de preguntas. Mira, que hay un poquito de... Quien quiera, vamos. El que quiera, sí. Unos minutos tenemos. La sala está hasta las 3, o sea que no hace falta ir hasta las 3, pero lo tenemos. No comemos, a mí me viene fenomenal para hacer dieta. Ese fotograma era de Metrópolis, ¿no? Sí. Uno en blanco y negro, que estamos trabajando en Metrópolis en clase. Ahora reconocemos... Bueno, para animar a la gente al Congreso, ¿no? Sí, en relación a esto de animar, y así a ver si se animan y preguntan, como siempre les digo a mis alumnos, es interesante siempre trabajar estos temas en público. Por eso siempre les animo a que presenten en clase, porque no sé si todos hemos sido testigos, ¿no? Durante toda la mañana, cuando hemos trabajado, cuando hemos reflexionado sobre ese eje de lo poético, de lo estético, había un silencio, pues eso, sagrado, ¿no? Casi. ¿Y el polemos? Y cuando ha llegado el polemos, cuando has empezado a hablar de las coletas... Si hablamos de política... hablamos de política, hablamos de política, ¿verdad? Claro, no, pero fíjate que precisamente ahí es cuando ha sido el único momento de la mañana en el que había cierto pues barullo. Él se refirió hace unos días a la conquista del cielo, del reino de los cielos. Asaltaremos los cielos, ¿no? Es una frase de Marx, refiriéndose a la revolución de la Comuna de París. Es de Marx, de Carlos Marx, es comunista puro. Esa idea de asaltar el reino de los cielos, creando un reino en la tierra de felicidad. Venga, preguntas por ahí. Me parece muy interesante la intervención, Luis. Yo solo, cuando hablas al principio, cuando hablabas del eje ontológico y decías que ves en ellos solo un eje de lo débil, creo que has demostrado muy bien que, por supuesto, se enfrenta a algo tan poderoso como el otro eje, ¿no? El eje de lo óntico. Pero
decir simplemente que es débil, yo es que casi diría todo lo contrario. Si seguimos aquí, otra cosa es donde podemos ir de ahora en adelante, bueno, hacer futurología. Si estamos aquí es que precisamente es que al final ha sido más poderoso. Lo que pasa es que no es un poder que se manifiesta igual que el poder óntico de la madre tierra, de la mujer, sino que se manifiesta de otra manera, efectivamente en lo simbólico. Y a través de ahí, bueno, ya sabes, los textos artísticos tienen mucho que decir. No, pero decir que es débil es reconocer la verdad. Ahora, por otra parte, yo he dicho también otra cosa, que hay un deseo de lo simbólico en la película, que es la reconstrucción del trípode del Padre y la presencia del ojo de Dios. O sea, es el deseo puramente humano de trascender lo óntico. Hombre, es que si no estaremos condenados a desaparecer. Ahora, que es débil y que hay que aportar ahí un esfuerzo heroico, un sacrificio para que eso prevalga. Pero eso, decirlo, en mi opinión, es caer ya en un discurso moral. Ya está bastante... Yo creo que cuando vemos esta película tremendamente bella y tremendamente siniestra, si hay una película en la que se percibe esa conjunción entre lo bello y lo siniestro que decía Eugenio Trías, es esta, ¿no? Todos pasamos por ese proceso de percepción de la potencia de lo óntico, de la potencia de la madre, percepción de la debilidad de lo ontológico. No hay que eso lo percibe todo espectador entregado a la película. Y ese deseo de que prevalezca algo, ¿no? De ese trípode toscamente recreado y de esa mirada desde fuera y demás, ¿no? Pues ahí está, sí. Cada uno que elabore subjetivamente. Es que si no, nos comportamos de manera invasiva, entonces estamos haciendo política nosotros. Sí. En el momento en que la política es un discurso moral, el arte es un discurso, es algo que está del lado de la ética. Y la ética, la única ética para mí que hay, como para Sócrates, es decir la verdad. Y ya no dar consejos, ni tienes que casarte o no casarte, que hagan lo que quieran. Estos jóvenes que hay por aquí, que elaboren sus contradicciones, sí, como quieran. Ellos han visto la película, pueden leer Hamlet, pueden leer Edipo Rey de Sófocles, y luego que elaboren eso, sí. Ocultándolo, tapándolo, cogiéndose a... Por ahí veía uno al final que se ha ido, de los primeros que se ha ido haciendo así, cuando estaba yo hablando, que decía que estaba loco, pues probablemente esté loco, ¿no? Bueno, pues es una forma de defenderse también, que claro. Si yo estoy loco, todo lo que he dicho aquí son locuras mías. Vale, aunque creo que están en la película, ¿no? No me he inventado nada que no esté en la película. Claro. Es decir, cada uno que elabore como quiera, porque es que además decirlo aquí no va a contribuir a reforzar lo ontológico, por así decirlo, ¿no? Digamos que lo único que puede plantar cara a la política es el arte, la ciencia también en otro plano, pero sí nos atenemos la ciencia como ciencia a su labor y el arte como arte a su labor, sin la tentación de la política, ¿no? La eterna tentación de la política, en la que yo he caído, por supuesto, como no cabría, pero otra cosa al final, como zoón político que soy, apasionado además al final claro. De mi conferencia, ¿no? Claro. Pero bueno, intentando separar un plano de otro, para que se viera, ¿no? Que podía perfectamente haber acabado la conferencia, pero bueno, también lo otro se puede analizar, pero ya es otra discusión. Sí. Bueno, ahí entras en tu contradicción porque al final lo metes. Pero bueno, más allá de eso, volviendo a la película y porque... ¿Cómo contradicción? ¿Por qué? Bueno, porque dices que no, que lo quieres separar, pero al final está en tu conferencia. Pero es interesante. Pero separado. No te digo como crítica. Pero primero un eje y luego el otro, sin mezclarlos. En la misma intervención. Bueno, pues para demostrar que los dos ejes se pueden analizar. Claro. Pero he dedicado mucho más tiempo al poético y para mí tiene muchísimo más interés el poético. Para mí también, sin duda. Y de hecho si el otro tiene interés, perdona, no, es por la referencia que hace un texto poético, fuertemente poético, como es el Apocalipsis, no por el contenido ideológico en sí, que me parece banal y que no daría para mucho. Yo, de hecho, cuando vi la película también me sorprendió esa última estructura del tipi que decía también nuestro compañero Dean. Me pareció una contradicción con todo lo que era la película, porque era como una última estructura simbólica y posible. ¿No? ¿Cómo contradicción? Por supuesto que no podía aguantar todo el poder de lo que se venía encima, pero había un intento de construir algo. Si la obra de arte tiene que decir la verdad, siempre. La verdad es que lo óntico es poderosísimo, lo ontológico es débil y hay un deseo de lo ontológico. Eso es toda obra de arte. Independientemente de las tipologías que tanto nos gustan y que yo intento últimamente que sea de un tipo de texto, otro tipo, todos, cada uno de una manera, en ese sentido el texto clásico para mí es mucho más problemático. Primero,
y esto ya lo hemos analizado, una película, por muy clásica que sea, no puede tener nunca un final feliz, propiamente. Tiene un final simbólico, pero no feliz porque sería mentir, porque al final todos vamos a morir. Y la angustia no se puede eliminar. Si un texto intenta eliminar la angustia, es un texto ya de falsa conciencia, un texto ideológico, un texto mentiroso. La angustia no se puede eliminar. Y luego, es un final simbólico, que es el más difícil del mundo y desde el punto de vista estadístico incluso el que menos se da. Pues la mayoría actualmente la mayoría de la gente no se casa y la mayoría de los que se casan se divorcian. Es eso así, pero eso ha sido así ahora y siempre. El matrimonio es dificilísimo, es lo más difícil de casar lo masculino con lo femenino, casi nada, ¿no? Entonces, pero dice también otra verdad, que es posible con un acto heroico y con un sacrificio sostener lo ontológico. Eso también es verdad. No menos verdad que lo más habitual es que se desplome, ¿no? Y que pese a eso exista el deseo de que algo prevalezca en ese plano, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que la hora ya... Se impone lo óntico, que es comer, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que habéis aguantado hasta el final. Y nada, espero veros en la tercera jornada de análisis textual, que ya veremos cuándo será. Muchas gracias. Hasta luego.